programas anteriores nos hemos estado refiriendo a formas de gobierno con la intención de ubicar a México en el contexto del desarrollo del sistema capitalista de producción. Y hemos hecho referencia a la experiencia de los países llamados socialistas que surgieron a partir de los años 20 del siglo XX, especialmente la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y de China. Y en este último caso comentamos que tal parece que el sistema capitalista de producción busca siempre válvulas de escape para salir al paso a las crisis muy propias del sistema, un sistema de mercado que se caracteriza por la inestabilidad, precisamente por la competencia que ejercen los países con respecto de otros en la búsqueda de la hegemonía mundial, ¿no? Y en esta competencia intensifican más allá de lo conveniente, diríamos así, sus actividades y acciones de enfrentamiento en el mercado, de tal manera que llevan al propio sistema a crisis muy severas en ocasiones y que ponen en ocasiones en riesgo precisamente la estabilidad completa del sistema. Pero siempre ocurre que ante esto surgen formas de recomposición de las condiciones que son necesarias para la existencia del sistema capitalista de producción. Dijimos antes al respecto que tal parece que China en especial está en este momento pues ejerciendo su economía en el ámbito estricto del mercado, siendo que se dice que es una economía comunista o socialista, ¿no? Y es más, tiene el país que llamarse República Popular China, para acercarse un poco más precisamente a esta noción de ser socialista, ¿no? Y lo decimos por comparación con la república que así se reconoce de Taiwán, que esta es democrática, ¿no? Se dice de Taiwán que es democrática y se dice de la China continental República Popular. Pero si vemos las estructuras de la economía y el funcionamiento de la economía china, se asienta precisamente en un capitalismo pleno de producción para el mercado, con cobertura mundial. ¿Por qué mencionar todo esto? Siento que nuestro tema original era precisamente tratar aquella experiencia mexicana de la economía del bienestar, por contraste con la economía del neoliberalismo. Era necesario verlo así porque no estamos solos en el mundo, ¿no? Sino que está inserta nuestra economía a esta economía de mercado y en la globalización, pues con mayor razón tendríamos que considerarla dentro del sistema capitalista de producción globalizado. Y esta globalización, pues no es que sea la primera vez que tenemos globalizaciones, ¿no? Pero la característica actual es tal que la hacen diferente de otras globalizaciones del pasado, ¿no? Dado precisamente que el sistema capitalista de producción es más intenso en la actualidad, ¿no? Deriva precisamente de esta competencia a la que nos hemos referido a nivel mundial, que se enfrenta precisamente a la naturaleza misma del mercado, que conduce precisamente a la concentración de los agregados fundamentales de la economía en algunos núcleos específicos. Y esto da lugar a hegemonías, ¿no? Ya que la conducción de las estructuras de todas las economías del mundo queden subordinadas a estos centros de hegemonía, ¿no? Y en esta dinámica ha estado México todo el siglo XX y lo que va del XXI, ¿no? En este periodo que consideramos como de bienestar, quizá no fue tan intenso el fenómeno de la subordinación como lo pudimos tener a partir de 1982 y de ahí para acá hasta 2022, ¿no?
Pero ¿por qué decir esto? Cualquiera nos podría decir que esto no es correcto, ¿no? Pero en realidad es porque hay una inercia que ocurre a partir de los años 40, cuando después de la guerra Estados Unidos quedó como país hegemónico con mecanismos de poder económico y político que cubren el mundo. Y buena parte de las políticas implantadas orientaron precisamente sus acciones a suavizar un poco las relaciones de clase, de tal manera que se intensificó, por ejemplo, la organización de los trabajadores en sindicatos y por este medio atenuar en gran medida las tensiones que siempre están presentes en las relaciones de producción capitalista, ¿no? El periodo no fue tan largo, ¿no? No fue tan largo y en gran medida obedeció precisamente a lo que ocurrió después de la crisis de 1929-1933. Desde ahí se empezó a sentir precisamente el intento de suavizar estas tensiones. Viene en la década de los 50 y en los países capitalistas avanzados también se practicó esta política pública de facilitar las organizaciones obreras. Y en buena parte quizás estuvo pues inspirado esta ruta, ¿no?, en la necesidad de fortalecer el mercado para los bienes y servicios que estaban en la esfera de la producción. Siempre es necesario que exista esta flexibilización desde el punto de vista social y político, pero también desde el punto de vista económico, porque no se puede tener mercado si no se tienen salarios adecuados como para que haya una contraparte que absorbe la producción, ¿no? Por eso comentábamos que en buena parte está con base en lo que ocurrió en 1929-33, cuando los mercados de plano estaban sumamente debilitados, ¿no?, por la falta de empleo, la falta de recursos de la población para demandar los bienes y servicios. Bueno, los años 50, 60, y en ese periodo se ensayaron políticas públicas que arrancaron por ahí en 1935, 36, que contribuyeron a una expansión y a un ritmo de crecimiento de la economía mundial, pues que si no garantizaba el equilibrio, por lo menos podía marchar sin tener que estar preocupados por el surgimiento de explosiones sociales al interior de los países. No vamos a mencionar aquí la Guerra Fría como un trasfondo que también estuvo presente allí, porque esto de la Guerra Fría no tuvo una influencia significativa en el comportamiento de la economía de los países europeos o Estados Unidos o Japón o Australia, ¿no? Y estaban estos más ocupados precisamente en seguir las líneas trazadas desde Estados Unidos a través de la Organización de Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización de Cooperación para el Desarrollo, organizando estructuras en todo el mundo. La propia ONU, que empieza con 3 países, ya a principios de los años 70 ya tenía casi 190 países, ¿no?, todos alineados a políticas que emanaban precisamente de esta directriz central, ¿no? Pues esto armonizó, por decirlo así, la economía capitalista y llegó a un punto determinado, ¿no? A principios de los años 70 empezó a quebrantarse esta armonía. Esto tendría que analizarse con más detenimiento. ¿Cómo estuvo México allí? Tal parece que no tuvo obstáculos para continuar desde 1940 y hasta 1980, inserta la economía mexicana en esta dinámica del
los centros hegemónicos del sistema. Pero justamente cuando se quebrantan las condiciones para el desarrollo de los países más avanzados, los países que llamamos aquí hegemónicos, sí hay una repercusión en el país ya en la década de los 70. Se empieza a desestabilizar la economía, y aquel desarrollo estabilizador de que se habló empezó a falsear. Y aun cuando a partir de la segunda mitad de los años 70, de la década de los 70, se pretendió de manera sistemática aplicar un criterio planificador para corregir algunas desviaciones que pueda haber sufrido la economía en los primeros años de esta década. Esto desembocó de cualquier manera ahí por 1982 en una situación crítica, mucho derivada de las presiones que ejerció el resto del mundo sobre la economía mexicana. Y aquí decir resto del mundo es decir precisamente el quebranto que tenían los países europeos y también particularmente Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos como centro hegemónico del sistema. Y Europa por la dependencia que tiene respecto de Estados Unidos y que la tuvo desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces se arma un bloque de intereses de enderezar precisamente esto que hemos venido diciendo, el mercado de bienes y servicios y articular los sistemas financieros de tal manera que esto sirviera a los fines de armonizar economía y política a nivel mundial, involucrando al resto de países que han estado siempre relacionados con estos centros de hegemonía económica y política mundial. Y esto es lo que da arranque presente a lo que trataríamos en otro video, que es el neoliberalismo. Así le han llamado, como si para enderezar a estas economías capitalistas se tuviera que acudir de nuevo a las prácticas del siglo XIX, de finales del siglo XIX, inspiradas por la trayectoria del sistema a partir del siglo XVIII. Desde el punto de vista teórico, a partir de conceptos que podríamos encontrar ya desde John Locke en el siglo XVII y bien afianzados a partir del final del XVIII con Adam Smith. Quizá Adam Smith no se refería a lo mismo que se refieren los teóricos modernos de Estados Unidos de la década de los 70-80, ¿no? Pero bien que pudieron adecuarlo para instalar prácticas desde un poder económico muy fuerte de las empresas más exitosas del sistema y que habían concentrado un gran poder hacia esas fechas, ¿no?, de los años 70, y que a partir de los 80, de la década de los 80, inician el embate, ¿no?, al resto del mundo con nuevas prácticas, rompiendo incluso estructuras políticas y también de otro orden, que han considerado los países como necesarios y que han puesto en su normativa que rige su vida política y social, ¿no? Esto habría que verlo en otro video más adelante y tratando de eslabonar la experiencia mexicana del neoliberalismo y ensayar una interpretación de las ventajas y desventajas que están implícitas en este experimento, ¿no? Por ahora esto es todo. Muchas gracias. Buenas noches.